Muy, pero muy buenos días a todos. Estamos nuevamente compartiendo nuestra primera serie Conociendo las Sagradas Escrituras y hoy nos encontramos compartiendo nuestro capítulo 5. Vamos a compartir el capítulo 5 y va a ser muy interesante porque hoy vamos a ver un panorama general del Nuevo Testamento y a conocer cuáles son los grupos que conforman el Nuevo Testamento, el nuevo grupo de libros y cuáles son los libros que están inmersos en estos grupos. Así que te doy la bienvenida y que esta información sea de mucho provecho para ti. Dios te bendiga y comencemos. Bueno, nosotros tenemos que empezar hablando en este nuevo capítulo acerca del Nuevo Testamento, de los libros que conforman esta parte de la Biblia, y son los siguientes grupos de libros. Encontramos el primer grupo de libros, que son los libros históricos. Después encontramos otro grupo de libros que son las cartas, y encontramos también dentro de las cartas encontramos otras cartas que son otro grupo de libros que fueron escritos aquí en el Nuevo Testamento. Y encontramos un solo libro de profecías, que es el libro de Apocalipsis. Así que vamos a escudriñar más específicamente cada uno de estos grupos, no sin antes decirle que el Señor está con nosotros y Él es el que nos guía en todas estas cosas. No importa por las adversidades que estemos atravesando, Él siempre tiene el control de todo. Bueno, el primer grupo de libros son los libros históricos. Veamos algunas características de este grupo de libros. Inicialmente, debo decirles que este grupo de libros históricos comienza con los evangelios, y los evangelios tienen un significado. Dicen, la palabra evangelio significa buenas nuevas, y casi la mitad del Nuevo Testamento consiste en 4 relatos acerca de la vida de Jesús y de las buenas nuevas que éste trajo al mundo. Los 4 evangelios tienen un enfoque diferente y un destinatario diferente. Este grupo de libros históricos termina con Hechos, el cual habla del periodo que sigue después de la partida de Jesús al cielo. Así que comencemos hablando del primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. Veamos algunas características de este libro. El evangelio de Mateo está dirigido a lectores judíos, presenta a Jesús como el Mesías y el Rey prometido del Antiguo Testamento. Mateo enfatiza en la autoridad y el poder de Jesús. Este es el primer evangelio. El segundo evangelio es el evangelio de Marcos. Veamos algunas características de este evangelio. Algunos estudiosos han escrito que posiblemente Marcos tuviera en mente a lectores romanos para escribir este evangelio. Enfatiza en la acción y en un relato directo y conciso de la obra de Jesús en la tierra. El tercer evangelio es el evangelio de Lucas. Lucas dice aquí las investigaciones que fue médico y un gran escritor. Este evangelio se caracteriza por su tono gozoso. El evangelio de Lucas aporta muchos detalles de interés humano, sobre todo con los pobres necesitados. Este es el evangelio de Lucas. Y el último de los evangelios es el evangelio de Juan. Y sus características son las siguientes. Juan tiene un estilo muy diferente. Juan muestra 7 señales que muestran a Jesús como Hijo de Dios. ¿Ya? Estos son los 4 evangelios que hablan acerca de la vida de Jesús. Y tenemos un quinto libro en este grupo de libros que se llaman históricos y es Hechos de los Apóstoles. Y este libro cuenta qué pasó con los seguidores de Jesús después de su partida. Pedro y Pablo aparecen como líderes de esta iglesia que rápidamente se va expandiendo por todo el mundo. Hasta aquí el grupo de los libros históricos en el Nuevo Testamento. Seguimos con un segundo grupo de libros que son las cartas, ya, las cuales fueron escritas en su mayoría por Pablo y otros apóstoles.
La iglesia fue alimentada en su fe por los apóstoles a los judíos y a los no judíos. Veamos cuáles son estas cartas. La primera carta son las cartas de Pablo, y la primera que encontramos es la carta dirigida a los romanos, escrita para una audiencia sofisticada de esa época, el pueblo romano. La segunda carta que encontramos es Primera de Corintios. Es un libro práctico, describe problemas como el matrimonio, las divisiones, la inmoralidad, el culto público y los juicios entre creyentes. Encontramos la segunda carta a los Corintios, ¿ya? En esta carta Pablo escribe para defenderse de los apóstoles falsos. Sigue la carta a los Gálatas. Esta carta es una abreviación de la carta a los romanos. Pablo se enfrenta con el legalismo y demuestra cómo Cristo vino a traer libertad y no esclavitud. La siguiente carta que escribe Pablo es el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Carta escrita en la cárcel. Es una carta optimista y alentadora de todas las que Pablo escribió. Detalla los beneficios del creyente en Cristo Jesús. La siguiente carta que escribe Pablo es a los Filipenses. Esta es una de las cartas favoritas de Pablo. En ella se describe cómo se puede encontrar gozo en cualquier momento. Debe ser interesante leer Filipenses, ¿verdad? La siguiente carta que escribió Pablo es Colosenses, escrita para oponerse a ciertas sectas. Explica cómo la fe en Cristo es completa y cabal. No se necesita añadir más a lo que Cristo hizo. Es lo que escribe Pablo a los Colosenses. Y seguimos con la siguiente carta, que es Primera de Tesalonicenses, escrita durante la primera parte del ministerio de Pablo. Cuenta la historia de una iglesia, cuenta los consejos claros de Pablo acerca de ciertos problemas. Y seguimos con la segunda carta a los tesalonicenses. Es una carta más fuerte que la primera carta y enfrenta preguntas de la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo. Es muy buena leer estas dos cartas. Seguimos con la siguiente carta, es Primera a Timoteo. Pablo escoge a jóvenes como Timoteo para que continúen con la obra. Esto lo hace ya al final de su vida y direcciona a Timoteo como un pastor joven. Qué interesante, ¿verdad? Sobre todo un mensaje para los jóvenes de esta época. Seguimos con la siguiente carta que escribe Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo. Pablo, antes de su muerte, escribe esta carta y tiene las últimas palabras a Timoteo, su asistente y joven pastor. La otra carta que escribe Pablo es Tito. Dice que Pablo delega a Tito como pastor en Creta. Esta ciudad era muy difícil para llevar la vida de una iglesia. Sin embargo, Pablo le escribe esta carta a Tito para darle consejos prácticos de cómo llevar una iglesia. Y puede servir para los pastores hoy en día leer Tito y ver las estrategias que Pablo le propone a Tito. La siguiente carta y última carta que vemos aquí es Filemón, ¿ya? Carta dirigida a Filemón. Pablo dirige esta carta a Filemón para que perdonara a su esclavo Onésimo y lo aceptara como un hermano en Cristo Jesús. Hasta aquí son las cartas que según la historia dice que Pablo escribió. Encontramos otras cartas y son las siguientes. La carta a los hebreos, perdón. Bueno, muchos dicen que se la asumen que fue Pablo el que escribió esta carta, pero en sí nadie sabe quién la escribió. Dirigida a cristianos que estaban en peligro de volver al judaísmo, este libro interpreta el Antiguo Testamento y explica muchos símbolos que preparan el camino para Cristo. Encontramos la siguiente carta, la carta que escribió el apóstol Santiago, y Santiago describe la conducta de un creyente y detalla ejemplos específicos. Sigue la siguiente carta, que es Primera de Pedro, escribe el apóstol Pedro. Pedro escribe a los primeros cristianos que enfrentan oposición y eran perseguidos por su fe. Esta carta tenía como objetivo consolarlos.
Sigue la siguiente carta, que es segunda de Pedro. Esta carta trata sobre problemas originados al interior de la iglesia y Pedro advierte sobre falsos maestros. Seguimos con la primera carta del apóstol Juan y dice que Juan transmite verdades fundamentales acerca de la vida cristiana como la luz, el amor y la vida. La segunda carta que escribe el apóstol Juan dice que Juan aconseja cómo enfrentar a falsos maestros. Y hay una tercera carta que escribe el apóstol Juan, donde Juan aconseja cómo ser hospitalarios con los verdaderos maestros. Encontramos la penúltima carta, encontramos ya la última carta. Esta es la última carta de todas las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, y es la carta del apóstol Judas. No Judas, el que traicionó a Jesús, es el otro Judas, es otro Judas. Es una carta breve pero contundente con los herejes. Y el último libro, hasta aquí encontramos las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo y otros apóstoles. Este es el segundo grupo que conforman el Nuevo Testamento, las diversas cartas dirigidas a las diferentes iglesias. Y encontramos el último libro de profecías, que es el único que hace parte del grupo de profecías aquí en el Nuevo Testamento, y es Apocalipsis, el único libro de visiones y símbolos del Nuevo Testamento que se concentra en las profecías. Completa la historia comenzada en Génesis, habla de la batalla cósmica entre el bien y el mal que se está desarrollando ahora en la tierra, fíjese, desde la fundación del mundo hasta este tiempo, y termina con una descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra. Hasta aquí hemos visto ya un panorama general de todas las Sagradas Escrituras. Yo espero que toda esta información te pueda ayudar a ti, amigo y hermano, para que tú profundices más. Estos son pequeños tips que nosotros investigamos y queríamos compartirlo con todos ustedes. Así que los invito a que no se queden únicamente con esta información, sino que también ustedes sean investigadores de la palabra, que el Espíritu Santo los ayude para que los pueda orientar a cómo conocer más acerca de la Sagrada Escritura. Y cada vez que tú conozcas de la Sagrada Escritura, vas a conocer de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo te guíe en todo lo que vayas a hacer, y ojalá muchos vean todos estos capítulos. Son 5 capítulos de esta primera serie. Bueno, pronto estaremos comenzando otra serie o estaremos hablando de otros temas muy interesantes que sé que a todos les gustará. Yo les invito a que se suscriban a este canal y le den clic allí a la campanita para que estén recibiendo cualquier información acerca de la palabra de Dios, porque vamos a seguir compartiendo muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Muchas bendiciones, y que la paz del Señor esté contigo siempre, siempre. Bendiciones para los amigos y para los hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión.